Cordial saludo, mi nombre es Johan Andrés Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre la AK física eléctrica y magnética. Los integrantes de este AK son Néstor Giovanni Sánchez Vaquero, Javier Tovar Galindo, Andrés Felipe Cobo Sánchez y Michelle Álvarez Pérez. Tabla de contenido. Introducción del proyecto, mapa conceptual, infografía, experimentos, solución del ejercicio y conclusiones finales. Introducción. Este curso explora las bases de la electricidad y magnetismos, esenciales en física para entender cómo interactúan las cargas eléctricas y sus efectos en distintos materiales. Comenzaremos por la electrostática, examinando el comportamiento de cargas en reposo y los conceptos de flujo potencial eléctrico fundamentales para analizar fuerzas y energía en el sistema de partículas descargadas. También revisaremos las corrientes eléctricas, la resistencia de material y cómo se comportan los circuitos eléctricos. Finalmente nos adentraremos en la capacitancia y en el estudio del magnetismo. Objetivo general: desarrollar una comprensión sólida de los principios fundamentales de la electricidad y el magnetismo, proporcionando las bases teóricas y prácticas necesarias para analizar y resolver problemas relacionados con cargas eléctricas, campos eléctricos, resistividad, circuitos, capacitancia y magnetismo. Objetivos específicos. Objetivo 1. Comprender el concepto de carga eléctrica y su interacción mediante la ley de Coulomb, así como el campo eléctrico generado por diferentes configuraciones de carga. Objetivo 2. Aplicar la ley de Gauss para calcular el flujo eléctrico y entender el concepto de energía potencial eléctrica y su relación con el potencial eléctrico. Objetivo 3. Explicar la relación entre la resistividad, la resistencia eléctrica, el coeficiente de la temperatura de la resistencia y explorar los fenómenos de superconductividad y corriente eléctrica. A continuación lo dejo con el compañero Javier Tovar Galindo. Hola, mucho gusto, y continuando con la segunda parte de nuestra presentación, continuaremos con el mapa mental para física eléctrica y magnética, donde estaremos abarcando temas como la electrostática, que es una de las ramas de la física que estudia las fuerzas, campos y potenciales eléctricos. Dentro de este tema estaremos viendo la carga eléctrica, ley de Coulomb, campo eléctrico. Como segunda parte estaremos viendo flujo y potencial eléctrico, que se refiere al estudio de cómo se distribuye y se mide el campo eléctrico en una región y la energía asociada con las posiciones de las cargas de ese campo. Dentro de este estaremos viendo flujo eléctrico, ley de Gauss, energía potencial eléctrica, cálculo potencial eléctrico. Como tercer tema estaremos viendo resistividad y corriente eléctrica. Esta área estudia la resistencia al flujo de corriente en materias y materiales como diferentes factores, sea como la temperatura que afecta la resistencia. Aquí incluiremos resistividad, resistencia eléctrica, coeficiente de temperatura de la resistencia, superconductividad y por último corriente eléctrica. De cuarto tema estaremos abarcando circuitos eléctricos, que es el estudio de cómo se conectan los componentes eléctricos para permitir el flujo de corriente y realizar trabajos eléctricos. Dentro de este abarcaremos la ley de Ohm, circuitos eléctricos, energía en los circuitos, leyes de Kirchhoff. En quinto tema estaremos viendo capacitancia, que se refiere a la capacidad de un sistema para almacenar carga eléctrica y energía en un campo eléctrico. Abarcaremos subtemas como la capacitancia, cálculo de capacitancia, capacitores, tipos de capacitores y capacitores en serie y paralelo. Como sexto tema, estaremos viendo el campo y flujo magnético, que describe las propiedades del magnetismo y el comportamiento de los materiales magnéticos en presencia de campos magnéticos. Dentro de este estaremos viendo el magnetismo, campo magnético, flujo electromagnético y por último densidad de flujo magnético. Para el séptimo tema estaremos viendo la fuerza de inducción magnética, que se refiere a las interacciones entre campos magnéticos y corrientes eléctricas, y a cómo los estados y campos pueden generar fuerzas y corrientes inducidas. Dentro de este tema de fuerza de inducción magnética estaremos viendo fuerza magnética, fuerza y momento de torsión sobre una espira,
ley de Faraday, motor eléctrico, ley de Lenz, corriente inducida, efecto Hall, campo magnético de una carga en movimiento e inducción electromagnética. Por último, en el octavo punto estaremos viendo inductancia, que es una propiedad de un circuito por la cual una corriente variable induce una fuerza electromotriz, que es voltaje, que se opone al cambio de corriente. Los subtemas que abarcaremos serán inductancia, autoinductancia e inductores, circuitos RL, circuitos LC y por último circuitos LRC. Agradezco su atención, muchas gracias y continuamos con nuestro siguiente compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Michel Álvarez y soy estudiante de Física Eléctrica y Magnética de la ficha 56880 del primer bloque 24B05 en la CUM. El grupo de nosotros escogió la ley de Ohm para la profundización en el acá final, para lo cual yo he preparado esta infografía que voy a compartir con ustedes y la cual nos va a dar con mejor contexto de la importancia de esta ley que la tenemos presente casi que a todo momento en nuestro hogar. Entonces, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm explica cómo se relacionan tres elementos importantes en cualquier circuito eléctrico. Estos elementos son el voltaje, que se simboliza con la letra V mayúscula, que es la fuerza que impulsa la corriente eléctrica, como si fuera la presión del agua en una manguera o un tubo. La corriente, que se simboliza con la letra I, que es el flujo de electricidad o la cantidad de electrones que se mueven. Lo podemos comparar con la cantidad de agua que fluye por esta tubería o por esta manguera. Y por último, la resistencia, como se simboliza con la letra R, y como su nombre lo indica, es la oposición al flujo de corriente, como si hubiera una estrechez en la manguera que dificulta el paso del agua. Esta ley fue propuesta por el señor George Simon Ohm en plena revolución industrial, más o menos en el año 1827. Él en sus estudios pudo aislar o pudo comprobarlas y por eso hoy en día llevan su nombre. Pero bueno, no es desconocida para nosotros. Es más, la ley de Ohm es uno de los principios fundamentales de la electricidad. Y aunque no lo sepas o no lo sepamos, interactuamos con ella todos los días, ya sea cargando el celular o usando la computadora o simplemente encendiendo un bombillo. La ley de Ohm está en acción. Esta ley de Ohm es muy popular al momento del diseño y el mantenimiento de circuitos eléctricos. Su fórmula es la que podemos ver por acá, que indica que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí la podemos ver. Y tenemos este triángulo de la ley de Ohm que nos da una mejor una forma fácil de ilustrar esta ley. Básicamente funciona de la siguiente forma: si queremos hallar el voltaje, tapamos acá y multiplicamos la corriente por la resistencia. Si queremos calcular la corriente de un circuito y conocemos los valores de voltaje y resistencia, tapamos acá y hacemos una división, la cual nos da el valor de la corriente. Y por último, la resistencia es igual. Si queremos hallar el valor de la resistencia, tapamos acá y dividimos voltaje entre corriente y nos da este valor. Aquí tenemos una pequeña ilustración que nos muestra que el voltaje es la fuerza que impulsa
que se simboliza en volts, tenemos la resistencia, ¿sí? que es la fuerza que se opone al paso de la corriente, se conoce en ohms, aquí podemos ver, y aquí podemos ver el muñequito verde, que es la cantidad o el flujo de corriente que pasa, o la cantidad de agua en una tubería o en una manguera, como lo podemos ver. Para que tengamos una mejor idea, aquí tenemos un video que lo explica con más detalles. Vamos a observar el video y seguramente nos va a dejar una noción más clara de este tema. Escuchemos. Sean ustedes bienvenidos a este video, en donde hablaremos acerca de uno de los temas más importantes en la electricidad, que es la ley de Ohm. La ley de Ohm es una ley de electricidad que fue desarrollada por el físico matemático alemán Georg Ohm. Sus trabajos hacían de él una persona muy inteligente que fue experimentando para que al final lograra hacer este descubrimiento. En resumidas cuentas, la ley de Ohm es la relación que existe entre la resistencia, la corriente eléctrica y el voltaje, variando según su comportamiento. Es por eso que me he dado la tarea de explicar una analogía que puede ayudarnos a comprender mejor esta ley, la cual es la siguiente. Si tenemos dos recipientes llenos de líquido y si queremos transportar ese líquido entre ellos, tenemos que conectar un tubo o manguera para hacerlo. De manera que si levantamos uno de los recipientes, esto comenzará a causar el siguiente efecto. Como podemos observar, al levantar el recipiente del lado derecho, hace que el líquido fluya transportándose hacia el otro recipiente izquierdo. Y esta diferencia de altura hace que la corriente del agua fluya mucho más rápido. Si has entendido esta simple situación, felicidades, has entendido la ley de Ohm también. ¿A qué me refiero con esto? Como habíamos recalcado anteriormente, la diferencia de altura del recipiente hace que aumente o disminuya la velocidad en que fluye el agua. Entonces, ¿qué pasa si aumento la diferencia de altura? El flujo del agua será más rápido, ¿verdad? Estás en lo correcto. Así que podemos afirmar que el flujo del agua es directamente proporcional a la diferencia de altura. Ahora veamos otro factor más. ¿Cuán delgada es la tubería? ¿Qué pasaría si hago la tubería más delgada? Estás en lo correcto. Entre más delgado el tubo, más hace lento el paso del agua. Así que podemos afirmar que el flujo es inversamente proporcional a la delgadez del tubo. Pero, ¿por qué te di este ejemplo? Porque sucede lo mismo con la ley de Ohm. El flujo del agua es igual al comportamiento de la corriente eléctrica, y la delgadez del tubo es análoga a la resistencia eléctrica, y la diferencia de altura es la representación del voltaje, también conocido como diferencia de potencial. De esta forma es como podemos ver la ley de Ohm. 1. La intensidad de corriente es directamente proporcional al voltaje. 2. La intensidad de corriente es inversamente proporcional a la resistencia, tal y como sucedía anteriormente en el ejemplo de los recipientes. ¿Qué significa esto? Esto significa que entre más intensidad de corriente, más baja es la resistencia, y al revés. Entre más resistencia, menos será la intensidad de corriente. Pero tranquilo, no te preocupes, porque te enseñaré un truco muy fácil para que puedas tener grabados para siempre estos conceptos. Ok, ya mi compañero en los ejercicios será quien explique estos ejemplos. Espero que con esto tengamos una noción más clara de la ley de Ohm. Y bueno, por último, decirles que sin darnos cuenta, la ley de Ohm está detrás de muchos de los avances tecnológicos que mejoran nuestra calidad de vida, como coches eléctricos, paneles solares, telecomunicaciones y dispositivos médicos.
Comprenderla es clave para resolver problemas eléctricos, optimizar dispositivos y contribuir a la innovación tecnológica en la ingeniería moderna. Bueno, compañeros, fue un placer darles esta breve explicación de la ley de Ohm. Espero que haya quedado un aprendizaje y nada, me despido. Gracias. A todos, mi nombre es Andrés Felipe Cobo Sánchez, del grupo de Física Eléctrica y Magnética 55531. Hoy les hablaré sobre la ley de Ohm y necesitaremos los siguientes materiales: cinta aislante, mango de cegueta, un bombillo de 3 voltios, ya sea que se lo desvalijen a una moto o lo tengan por ahí al alcance de la mano junto con su conector, un cargador de 3 a 5 voltios directos. En este caso utilizaré una extensión porque no tengo un tomacorriente cerca para poder realizar dicho experimento. Para ello envolveremos un pedazo de la cegueta en cinta aislante negra. Para ello hablaremos primeramente lo que es la ley de Ohm. ¿Qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico, en este caso de nuestro circuito eléctrico. La ley de Ohm nos indica que la intensidad de corriente en un circuito, en este caso en nuestro circuito, es directamente proporcional a la tensión aplicada a ella e inversamente proporcional a la resistencia del propio circuito, y ya lo veremos en el experimento que vamos a realizar. El ohm es una unidad de resistencia. En esta resistencia eléctrica, que es en este caso entre nuestros dos puntos, el conductor aplica una diferencia de potencia constante de 1 volt entre un punto y el otro, que produce en este caso el conductor de corriente y se le indica ampere. Las unidades de medida que maneja el ohm son 3, que son las siguientes, que es V de voltio, el signo como si fuera infinito, que es ohmios, y la A de amperios. Esas son las 3 magnitudes que maneja el Sistema Internacional de Unidades. Dicho esto, procederemos a realizar nuestro experimento. Conectaremos nuestra extensión a la corriente eléctrica, nuestro cargador de 3 voltios a 5 voltios de carga directa. Tendremos nuestro bombillito que nos dará la señal, en este caso la iluminación de que es la corriente continua en nuestro circuito directo. Está conectado a la carga positiva y nuestra carga negativa, y nuestro cable de masa está desconectado para poder realizar nuestro experimento. Si unimos nuestra masa, podremos verificar que la intensidad es continua y es constante. Nuestro circuito está cerrado y es una corriente constante al no tener ninguna al no tener ninguna resistencia opuesta a ello. Pero si en este caso utilizaremos nuestro conductor, que en este sería nuestra cegueta, pondremos un extremo en un lado de nuestra cegueta y nuestra masa irá en el otro extremo. Podremos verificar en este caso que hay una mayor resistencia de un punto al otro debido a la distancia, ya que baja nuestra intensidad de luz e intenta realizar de manera intermitente. Pero si en este caso lo hacemos colocando nuestro mismo punto, pero nuestra siguiente masa en el punto de donde se encuentra el aislante, podremos observar y en este caso identificar que la resistencia, al ser un plástico, en este caso el aislante que lo genera la cinta negra, el aislante genera una mayor concentración, o por así decirlo, una mayor resistencia a nuestro circuito
a nuestro circuito corriente, a nuestro circuito directo de corriente, lo que quiere decir que en este caso generaría una mayor resistencia y por ende no llega nuestro amperaje o nuestros voltios de potencia para que pueda hacerse o iluminar nuestro bombillito. Y de ahí, en este caso, podemos verificar que la resistencia entre un punto y el otro en la ley de Ohm se establece debido a la resistencia que se genera de un punto a otro, como en este caso de manera intermitente, teniendo resistencias, y sin obtener resistencia nuestra energía será en este caso más constante y mucho más visible, o en este caso con mucha más potencia. Gracias. Bueno, el ejercicio que vamos a trabajar es sobre la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia en un circuito eléctrico. Aquí tenemos tres fórmulas para hallar voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, se dan voltios. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia, se dan amperios. Y la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad, se dan ohmios. Ejercicio. Un resistor de 100 ohmios en un circuito con dos baterías de 9 voltios conectadas en serie. ¿Cuánta corriente fluye a través del resistor? Aquí tenemos nuestro circuito, donde encontramos la resistencia de 100 ohmios, las dos baterías conectadas en serie, cada una de 9 voltios. Para hallar la intensidad o corriente, empleamos la fórmula de voltaje sobre resistencia. El voltaje es 18 voltios y la resistencia son 100 ohmios. La intensidad de corriente es igual a 0,18 amperios, que es la corriente que está circulando por nuestro circuito. Conclusiones del trabajo. Se puede decir que la electricidad es un conjunto de fenómenos físicos relacionados con la atracción de cargas negativas o positivas. Se manifiesta de diferentes maneras como la iluminación, electricidad estática, inducción electromagnética y el flujo de corriente eléctrica. Otra conclusión. Hay algunos materiales conocidos que han presentado propiedades magnéticas detectables fácilmente como el hierro, níquel, cobalto y sus aleaciones que comúnmente se llaman imanes. Otra de las conclusiones. La ley de Ohm es una ley básica de los circuitos eléctricos que establece la diferencia de potencial que aplicamos entre los extremos de un conductor determinado es proporcional a la intensidad de corriente que circula por el citado conductor. Estas son las referencias bibliográficas que utilizamos para la realización del trabajo. Muchas gracias.